Pues a ver, así, vale. Vale, pues bueno, me vuelvo a presentar, porque además creo que no llega el momento que se me presentase. Yo soy Violeta y lo que vengo un poquito es a contaros mi humilde experiencia y conocimientos sobre los bosques comestibles, ¿vale? A partir de las experiencias que hemos desarrollado. Bueno, agradezco a BenMaje y a la Carucha Verde por haberme dado esta oportunidad y empezamos. En primer lugar, me gustaría presentarme. Yo soy, bueno, presentar al equipo del que formo parte, ¿no? Somos la Emboscada, que es la manera en la que hemos tenido de organizarnos yo y otros dos compañeros para poner en práctica un poco nuestros ideales y nuestra idea de cómo crear un mundo más bonito y más habitable. Yo estudié veterinaria porque tenía, bueno, siempre he tenido como un especial cariño a la totalidad de los seres vivos y tenía como esa necesidad de aprender a cuidar y a sanar a los bichos, ¿no?, que tenía cerca. Y he tenido una parte muy importante de mi vida, ha sido la participación activa en luchas sociales, ¿no?, ya sea por la educación pública en el movimiento contra Bolonia, en el 15M que justo me tocó en Las Palmas de Gran Canaria, así que tuve la oportunidad de desarrollarlo allí, y bueno, lucha sindical, etcétera. En esta vertiente, pues cuando coincido con Jonathan, ¿no?, que él estudió ciencias ambientales y coincidimos en las movilizaciones de la primavera valenciana. Y bueno, su fuerte quizás sea, él se especializó un poquito en el estudio de los paisajes agrarios, entendiendo que estos tienen un potencial transformador, son los que tienen el potencial transformador para cambiar un poco la situación en la que nos encontramos, ¿no?, de crisis. Y bueno, está Rumen, que él viene de Lanzarote, y nuestra cruce de caminos se corresponde un poco a la pasión que él tiene por la biodiversidad, ¿no?, por la conservación de la biodiversidad. Él estudió biología y justo estas dos fotos que están aquí son de un momento en el que estábamos en el mismo sitio, pero en tiempos diferentes, ¿no? Esto es AMUS, que es un centro de recuperación del sur de Extremadura, y bueno, poco después, en un curso sobre bienestar animal, pues nos encontramos, ¿no? Rubén ha trabajado mucho tiempo en diversos países del continente africano, trabajando con la conservación de los grandes primates. Y bueno, y cuando ya nosotros nos encontramos, ¿no?, decidimos que nuestra manera de ver el mundo y de participar en él y nuestra intención, ¿no?, de transformador se convergía mucho con la estrategia de crear bosques comestibles y de promover la creación de bosques comestibles como estrategia que unifica un poco todos nuestros deseos. Voy a estructurar un poco la presentación, es un poco larga, intentaré acortar un poquito porque además se nos ha hecho un poquito tarde para ajustarnos al tiempo. Y bueno, la intención primera es explicar un poquito el concepto de bosque comestible y después, a partir de tres de las principales experiencias que hemos desarrollado, pones un poco sobre tierra el cómo se hace, ¿no?, el qué es, cómo diseñarlo, ¿no?, intentar un poco asentar y explicar de manera lo más sencilla posible cómo hemos hecho estos proyectos. Y por último, si da tiempo, pues explicaré el estudio que hice, que tuve la oportunidad de hacer antes de terminar de trabajar en el bosque urbano de Adeje, acerca de analizar y estudiar un poquito qué consecuencias reales o medibles tiene la creación de un ecosistema así en un entorno urbano. En primer lugar, pues bueno, pongo estas tres fotografías como un poco la simplificación de la historia humana a lo largo de la historia a lo largo, en referencia a nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Si en un inicio fuimos no ya cazadores recolectores, me gusta más llamarnos forrajeros, ¿no? Éramos bichitos que íbamos por ahí por el entorno, modificándolo y adaptándonos a él y recogiendo aquellos elementos que nos eran necesarios para vivir. Al evolucionar un poco la historia humana, ¿no?, al ser capaces de domesticar, de aprender a domesticar tanto los animales como las plantas, pudimos asentarnos, ¿no?, producir estas plantas y animales domesticados para tener un excedente que nos permitiese vivir un poco más alejados de la incertidumbre de las inclemencias del tiempo, ¿no? Salimos un poquito del bosque, ¿no? Pero a mí me gusta referirme a esta salida del bosque como una salida intermedia, ¿no?, como una salida pausada, porque realmente si observamos un poco los ecosistemas tradicionales que más tiempo han vivido la historia, después pondré un par de ejemplos para clarificar esto, realmente yo creo que lo que hicimos no fue separarnos, distanciarnos del bosque, sino traer el bosque a casa, a nuestras tierras de cultivo, o bien modificar de manera un poco más intensiva, simplificar el bosque que teníamos cerca de casa, ¿no? Finalmente, el último gran paso, simplificando muchísimo, de la agricultura, pues fue la industrialización, ¿no? Después de la colonización, tanto cristiana en la península ibérica, ¿no?, como la colonización española en las Islas Canarias y posteriormente en el continente latinoamericano,
vivimos un proceso de expulsión directamente del bosque, ¿no? No fue una salida consensuada ni una salida suave, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que fue una expulsión. Lo podemos llamar expulsión o lo podemos llamar política agraria común, lo podemos llamar políticas de acumulación de tierra, incentivos al cultivo al cultivo de monocultivos, o lo podemos llamar la España vaciada, ¿no? Como se dice ahora, pero realmente fue un proceso de expulsión, o sea, no fue una cosa voluntaria, por decirlo de alguna manera. Y entonces nosotros lo que proponemos con la emboscada justo esto, ¿no? Es revertir este proceso, usar todos los conocimientos, intentar rescatar todos los conocimientos que todavía perviven en nuestra cultura, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de trabajar la tierra, ¿no? En aquellos pequeños rincones donde aún podemos tirar del hilo cultural que nos llevó al momento en el que estamos para volver a emboscarnos, ¿no? Para volver al bosque. No en el sentido de volver a jaladas de piedra, ¿no? Ni de volver a hace 200.000 años, ¿no? Cuando dependíamos de la leña, pero sí en el sentido de emanciparnos del sistema actual, de transformarlo y de volver a una integración del ser humano dentro de la naturaleza que sea, ¿no? Que sea sostenible y que sea permanente en el tiempo, ¿no? Que sea temporal. Como ejemplo de este, bueno, en principio esta salida primera del bosque, no a la que me refería, que era como intermedia, que realmente no había una separación con los bosques, ¿no? Con los ecosistemas naturales, puede verse muy bien en esto, ¿no? Los hilitos estos o en las pequeñas manchas de memoria biocultural que permanecen, ¿no? Como es, por hablar de ejemplos cercanos o que tengo relativamente presentes, pues los sistemas de cultivo tradicional de subsistencia de las medianías del sur de Tenerife, ¿no? En estos paisajes, ¿no? De la medianía es complicado ver una huerta que no tenga árboles, o sea, es muy difícil realmente encontrar paisajes que estén siendo cultivados solo con especies herbáceas, no solo con hortícolas, sino que normalmente configuran un mosaico donde se intercalan tanto especies leñosas, aromáticas, hortícolas, como incluso la inclusión de animales, ¿no? Esta imagen se corresponde a la huerta en la que estuve viviendo hasta hace relativamente poco, ¿no? En el que vemos, no se ve del todo, ¿no? Pero estaba la finca totalmente bordeada de árboles, donde predominaban las viñas, pero donde también existían una gran diversidad de especies frutales diferentes, que si no puedo asegurar que todos los meses del año, pero que prácticamente casi todo el tiempo podías tener ciertos alimentos de la huerta, que eran 1000 metritos, para poder abastecerme, ¿no? Esto para mí representa cómo las personas a lo largo de nuestra evolución, adaptación al medio y modificación del medio para poder sacar más rentabilidad de de alguna manera imitamos los bosques para traerlos a casa, ¿no? Para traerlos a nuestra huerta, porque evidentemente es la manera más rentable, ¿no? de poder cultivar. Esta otra imagen se refiere, bueno, es una huerta de la Alhambra. Esto para mí significa, es como una de las huellas más fuertes que quedan en nuestra cultura ancestral con respecto a nuestra relación con el medio y con la naturaleza, en esa fase posterior a la salida del bosque, ¿no? En el que igualmente podemos observar perfectamente el salpicado, ¿no? Y la abundancia de especies leñosas dentro de la huerta, ¿no? Esto es un ecosistema, es un sistema agroforestal, ¿no? Esta otra imagen, pues bueno, seguimos viendo lo mismo, ¿no? Como los árboles se intercalan perfectamente con los cultivos herbáceos. En esta foto vemos esta función, ¿no? De esta multifunción de los elementos del bosque, ¿no? Si un bosque incluye distintos elementos que tienen distintas funciones que se retroalimentan y generan este ecosistema sostenible, ¿no? Pues este sería un ejemplo de esa multifunción de los distintos elementos, ¿no? Como una parra se entutora en un almez, que es una especie de la que además se sacaba leña y como estáis viendo en esta imagen se desmochaban totalmente para poder obtener palos para fabricar herramientas de labranza, ¿no? De manera que tú, si incluías un almez y una viña en tu huerta, no solo tenías vino, sino que tenías uvas, tenías madera, tenías herramientas, etcétera, ¿no? Y son otros de los ejemplos de la integración de los distintos elementos en los ecosistemas agrarios antiguos. En este caso pues, tenemos el ejemplo contrario, ¿no? En vez de traer la huerta, el bosque a casa, el simplificar los bosques que teníamos cerca, ¿no? En este caso es la dehesa, ¿no? Las fotos no se corresponden, sobre todo la de arriba y la de abajo a la derecha, con las dehesas más bonitas, impresionantes y del mundo, pero son de mi pueblo y las quería poner, ¿no? Esto es Monterrullo de la Serena, en Badajoz. Y abajo a la izquierda sí que vemos una imagen más completa de lo que sería la dehesa tradicional, ¿no? Bien gestionada, que es pues, básicamente la simplificación del bosque mediterráneo
para obtener un paisaje agrícola del que obtener no solo aceite a través de los acebuches, que posteriormente fueron olivos, y madera para calentarnos, sino que además se integraban otros árboles que producían frutos para alimentar a nuestros animales cuando no había otros frutos en el terreno, ¿no? Como es el caso de las bellotas de los quercus. Y además, pues bueno, pues se cultivaban y se sembraban pastos debajo de los árboles para alimentar a los animales, ¿no? Entonces, sería este ejemplo como para mí nunca llegamos a salir totalmente del bosque, ¿no? De manera, sino que lo que hicimos fue adaptar nuestros ecosistemas a nuestra manera de producir, pero conservando una estructura completa y un ecosistema completo con los elementos mínimos que hacían que este ecosistema siguiese siendo funcional y sostenible, ¿no? Este cuadro se corresponde con la leyenda que describe Robin Wall Kimmerer, que escribió el libro de Una trenza de hierba sagrada, que lo recomiendo fuertemente, en el cual describe muchos ejemplos de cómo la salida y la expulsión forzosa, esta que he estado hablando, definitiva, ¿no? De cuando ya simplificamos totalmente los paisajes, industrializamos la agricultura, cómo esta salida generó un desastre no solo para las comunidades humanas, ¿no? Porque fue cuando comenzó a acumularse capital, empezó bueno, pues a polarizarse las desigualdades sociales, ¿no? Y la dependencia de sistemas que ni siquiera controlamos. Y ella habla de ejemplos, ¿no? Como los bosques de chopos de América del Norte, que cuando expulsaron a los nativos americanos, pues empezaron a envejecerse y a enfermar, ¿no? Al no haber ese entresecado, ese desmoche, ¿no? Esa selección de los individuos más viejos para construir herramientas o para calentarse, pues el bosque, al ser abandonado, pues empezó a envejecerse, impidiendo que retoñaran los ejemplares más jóvenes, ¿no? Haciendo una alusión, ¿no? A lo largo de distintos ejemplos a cómo la intervención del ser humano con la naturaleza no tiene por qué ser expoliativa ni ha tenido que ser una relación por necesidad de explotación, sino que siempre ha habido, o durante una parte más larga de la historia humana, una relación de convivencia, ¿no? y de relación de gratitud entre unos y otros. Y este cuadro pues, representa ese descenso, ¿no? De Mujer Celeste, es una leyenda nativa americana también, de cómo la mujer cuando descendió hacia la tierra fue ayudada y sostenida por un montón de animales que se sacrificaron por ella y cómo ella en respuesta, por gratitud, liberó semillas del árbol de la vida, reverdeciendo la tierra, ¿no? Y habla como esto como el origen del mundo tal y como lo conocemos. El abandono o la expulsión, como decía, de los ecosistemas naturales, de los bosques por parte del ser humano, no solo conllevó pues, la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? de crisis climática, de producción intensiva de materias primas y de envenenamiento y muerte de las tierras de cultivo, sino que además generan estas situaciones tan grotescas, ¿no? En Canarias estáis, por desgracia, bastante bien acostumbrados a estos sucesos, ¿no? De incendios forestales. Y este caso me gustaría resaltarlo, sobre todo bueno, porque es un incendio que ocurrió en la Sierra de Málaga el año pasado y donde murió un compañero, un bombero forestal. Y la historia de esta sierra, de Sierra Bermeja, es bastante interesante porque es una sierra que ya en época romana se trabajaba, ¿no? Y se labraba, y conforme fueron pasando las distintas civilizaciones, especialmente durante la época de Al-Ándalus, pues esta sierra fue mencionada como un lugar de grandes riquezas y esplendor. Era una sierra que se había gestionado, donde se desarrollaron los sistemas de acequias por los cuales se desviaban los flujos del cauce del río sin desviar el río en sí, o sea, manteniendo todo el ecosistema del río, pero ampliando como su extensión, y creando terrazas de cultivo, implementando sistemas de aprovechado del paisaje siendo sostenible, ¿no? Sin destruirlo. Después de la conquista cristiana, esta sierra se abandona, se llena de monte bajo y nos encontramos, ya sucediendo varios siglos después, ¿no? Pues nos encontramos en la situación de hoy, ¿no? Que es un paisaje que no está siendo conservado, que no está siendo gestionado y que su abandono pues, está haciendo no solo que no podamos aprovechar sus recursos, sino que además se destruyan. Con esto básicamente lo que quería decir es que para nosotros hacer bosques no significa solo plantar árboles con lechugas, ¿no? Por decirlo de alguna manera simple, sino que para nosotros el hacer bosques comestibles es una manera, como un medio de recuperar nuestra conciencia, nuestra tradición y nuestra cultura, nuestra biocultura que nos llevó hasta el día de hoy, ¿no? Que nos permitió sobrevivir en el planeta Tierra durante tantas generaciones
y que a partir de la colonización y el desarrollo industrial se nos paralizó, ¿no? Se nos cortó ahí de repente la memoria. Siempre se ponen como ejemplo los ejemplos de bosques tropicales, ¿no? De las escuelas o de las dinámicas que se desarrollan en bosques tropicales para hacer bosques comestibles aquí, pero realmente creemos que es súper importante rescatar también los resquicios culturales que siguen existiendo en nuestra tierra para poder, bueno, para tener nuestro libro de instrucciones al final, ¿no? Tener el libro de instrucciones que nos dice cómo manejarnos con la naturaleza para que ésta esté siempre disponible para generaciones futuras y podamos vivir nosotros con ella, ¿no? Y bueno, también haciendo un poco la referencia a esta de que nosotros creemos firmemente que la conservación de los espacios y de nuestro medio es súper importante que sea una conservación gestionada, ¿no? Que incluya al ser humano como parte de ese ecosistema y no lo excluya, ¿no? Esta diapositiva resume muy bien, ¿no? Esta frase de Robin Wall Kimmerer en el libro, ¿no? Resume muy bien lo que estamos diciendo, ¿no? La mente colonizadora considera que la tierra es una propiedad, un activo para la especulación, un capital o una fuente de recursos naturales. Pero para nuestro pueblo lo era todo: identidad, conexión con los antepasados, el hogar de nuestra familia no humana, la reserva de medicamentos, la biblioteca, el origen de cuánto nos permitía vivir. En ella se hacía manifiesta nuestra responsabilidad con el mundo. Entonces, pues bueno, pues nosotros apelamos a eso. Para nosotros es la estrategia, como la manera que deberíamos de hacer para transformarnos, para luchar y romper con lo que tenemos actualmente y girar la mirada hacia el camino de una reconstrucción de la humanidad y la naturaleza, ¿no? Y bueno, también hace referencia a Bill Mollison, que es el padre de la agricultura, y esta frase que me gusta mucho, ¿no? Que casi todos los problemas del mundo se resuelven en un jardín, ¿no? Pues un poco más o menos eso, unido un poco a la lucha, ¿no? Y bueno, aterrizando un poquito ya en tierra, ¿no? Lo que habéis venido a escuchar fundamentalmente, que es un bosque comestible, ¿no? Ya a nivel físico. Pues bueno, para nosotros un bosque comestible es la manera popular, ¿no? O así muy intuitiva de llamar a un ecosistema del que extraemos, ¿no? Que estamos gestionando. Como dice Estrella Morente cuando se refiere a las dehesas al narrar el documental de Guadalquivir, es un bosque ordenado, ¿no? Un bosque domesticado, un bosque que gestionamos y del que extraemos recursos. Es difícil pensar en un bosque sin saber que los bosques todos en su totalidad son productivos, ¿no? No hay un bosque del que no se puedan extraer cosas, ¿no? Pero en este caso pues nos referimos a la creación de un espacio artificial, ¿no? O la renaturalización artificial de un espacio emulando los bosques originales. Es decir, miramos un bosque nativo, un bosque local, lo estudiamos y en un espacio pequeño donde no había nada o donde había un sistema que estaba muy degenerado, lo que hacemos es introducir de manera simultánea y en alta densidad todos los elementos presentes en un bosque de manera que seamos capaces de activar los mecanismos ecosistémicos que hacen que los bosques funcionen de manera sostenible, ¿no? Los bosques no se abonan y los bosques no se riegan y los bosques no se echan pesticidas, sino que se autosostienen, ¿no? Pues la idea es esta, ¿no? Es llegar a este punto en el que seamos capaces de reproducir todos los procesos ecosistémicos que se mantengan. Para eso es súper importante el concepto de sucesión ecológica, ¿no? La naturaleza, por regla general, parte de sistemas muy simplificados, ¿no? Y con el tiempo, la evolución natural lo que hace es que se vayan complejizando, ¿no? De manera que si inicialmente las primeras plantas que pueblan un lugar son plantas muy generalistas, que son capaces de adaptarse a cualquier sitio, ¿no? Llámense malvas o llámense vinagreras, ¿no? Plantas pioneras que son capaces de reproducirse muy rápidamente. Estas son las que preparan el terreno para que posteriormente otras plantas puedan colonizar este lugar y así sucesivamente las especies se van sustituyendo hasta que llegamos al ecosistema climas, que se llama el ecosistema más complejo, donde hay presente una mayor cantidad de biodiversidad, hay una mayor estabilidad y resiliencia, ¿no? Nosotros lo que hacemos en este caso sería intentar acelerar este proceso de manera brutal, ¿no? En vez de esperar a que la naturaleza haga su trabajo, sobre todo porque hay sitios que están tan extremadamente degradados y con pocas posibilidades de recuperarse que tardarían milenios en regenerarse, y lo que hacemos es incorporar
todos los elementos del bosque en un sitio a la vez para llegar a este punto, ¿no? Al final de la complejización de los ecosistemas de manera más acelerada, ¿no? Sería como, por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo del Timanfaya, porque justo cuando fui a ver el Parque Nacional lo explicaban, ¿no? Como poco a poco, ¿no? Una vez que el volcán ha erupcionado y ha tapizado todo de roca volcánica y de magma, pues poco a poco por procesos erosivos el magma se convierte en tierrecita y entonces llega una semilla y esta semilla transforma el lugar y entonces lo hace óptimo para que puedan llegar a otras semillas y así de tierra inorgánica conseguimos, ¿no? que el ecosistema vaya evolucionando si lo dejamos. Pues sería algo así como coger un suelo yermo y baldío y en vez de esperar a que llegase esa semilla a colonizar, pues meterlo todo de golpe, ¿no? Entonces, para hacer esto es súper importante tener conocimiento de lo que es un bosque. Siempre nos fijamos, podría ser cualquier ecosistema natural. De los ecosistemas naturales en general se pueden extraer cosas, ¿no? Se puede convivir con ellos de alguna manera, pero entendemos el bosque como el ecosistema más complejo, con mayor biodiversidad y del que se pueden extraer o del que se pueden generar dinámicas mucho más sostenibles y mucho más resistentes en el tiempo. Entonces, lo que primero hay que hacer es mirar la estructura del bosque, ¿no? En primer lugar, lo que hay que hacer es ver qué espacio ocupan, ¿no? Valorar qué lugar ocupa cada especie en un espacio, su función y en tercer lugar pues tendríamos que valorar qué queremos obtener de ese bosque, ¿no? Si queremos tener mucha fruta, si queremos cítricos, si queremos cosas tropicales y en función de eso pues ir manejando, introduciendo los elementos que a ti te interesen o que tú necesitas, ¿no? Más adelante haré más énfasis en este tema cuando hable del diseño del bosque de ADG, que creo que me servirá más como apoyo. Pero bueno, sería cuestión de esto, ¿no? De observar la estructura del bosque y emularla, ¿no? Pues identificar aquellas especies que cumplen esas mismas funciones, introducirlas en nuestro sistema y dejar que, bueno, que exista el ciclaje de nutrientes y que empiecen todos los procesos. Para hacer todo esto, nosotros bueno, la formación que tenemos básicamente, que yo creo que la que tenemos todas las personas que estamos aquí, que nos hemos aproximado de alguna manera a la permacultura o a la agricultura de este tipo, ¿no? Y es la silvicultura sintrópica, que quizás es bueno, la reforestación de Miyawaki y la forestería análoga, ¿no? Yo aquí añadiría muy fuertemente las prácticas ancestrales locales. Creo que es súper importante desarrollar estos sistemas mirando a nuestra cultura tradicional, como repito y voy a repetir siempre, porque es el libro de instrucciones de nuestra tierra, no el que viene de otro sitio que no tiene nada que ver. Y bueno, estas tres escuelas básicamente se asemejan en que todas parten de la idea de reconstruir un ecosistema forestal. Simplemente la diferencia quizás sea en qué puntos se hace el énfasis, ¿no? Si la reforestación de que hacía Miyawaki consistía en reforestar plena y llanamente ecosistemas, bosques nativos del Japón, él concentraba como su energía en hay que crear un suelo con muchísima materia orgánica súper viva, incluir distintas especies forestales idénticas al bosque nativo, muy cerquita, y entonces él lo que veía a lo largo de sus estudios es que el bosque se regeneraba muchísimo más rápido, que si en vez de 100 o 200 años se regeneraban 10 años o un periodo de tiempo mucho más corto. Y después la silvicultura sintrópica quizá sea el método más productivo de los tres, ¿no? En este caso se regenera, ¿no? Se reforesta de alguna manera, incluyendo especies que son muy productivas, de manera que se planten de manera simultánea distintas especies de las que se extraen distintos elementos que se van recolectando sucesivamente, ¿no? A lo largo de esta sucesión ecológica. Primero tendrás unos elementos productivos que serán sustituidos posteriormente por otros, ¿no? Y en la forestería análoga, pues quizás se haga más énfasis en la reforestación del parque, de lo que es el bosque original, nativo, incluyendo elementos productivos que permitan la pervivencia y la sostenibilidad económica de las comunidades que allí viven, ¿no? Estas dos últimas escuelas provienen de América, bueno, provienen principalmente de Brasil, bueno, también de Asia, etcétera. Bueno, el caso es que vienen de entornos, sobre todo de bosques tropicales, que poco o nada tienen que ver con nuestros entornos. En el caso de las Islas Canarias, quizás podría tener algo que ver por proximidad de clima, quizás sobre todo de temperatura, que no de lluvia, pero sobre todo de ellas lo que podemos aprender son esas técnicas que allí quizás se conservan mejor, ¿no? En plan, en los bosques tropicales son los lugares donde todavía pervive cierta cultura nativa que no ha sido expoliada y que no ha sido eliminada, ¿no? Allí, entonces,
estas escuelas nos sirven para, bueno, para aprender de esa posibilidad que tenemos ahora de aprender de un sitio tan lejano para poder adaptarlo a nuestro entorno, ¿no? Pero sin olvidarnos, por supuesto, de lo que es nuestra guía. Para empezar ya con los ejemplos, me gustaría empezar con el ejemplo del tablero, ¿vale? En el tablero lo que hicimos, bueno, es un barrio de Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? Que hay un clima bastante horroroso en el sentido de que hay unos vientos fuertísimos y no es muy amigable, que digamos, ¿no? La experiencia se desarrolló en 2019 y nosotros, Jonathan y yo, aterrizamos aquí para ser alumnos, ¿no? Esto era un curso que organizaba Juan Antonio Hernández en la Asociación Domitila Hernández y consistía en un proceso formativo mediante el cual nos formábamos a la vez que íbamos implementando estas técnicas, ¿no? Y esto fue como un poco el inicio de nuestro camino hacia los bosques. La parte más interesante de este proyecto quizás es que es muy diferente a como suele ser normalmente. Esta formación fue accesible a la gente normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al pueblo llano. Si normalmente no se le escapa a nadie que formarse en permacultura es o muy caro o son cursos con unos precios que son inaccesibles, o bien te tienes que permitir tener algún tipo de sustento económico para irte a la finca de alguien que sepa, ¿no? Y que te enseñe, ¿no? Pero realmente es un conocimiento que está muy sesgado, tiene un sesgo de clase brutal, ¿no? No todo el mundo puede hacer este conocimiento. Sin embargo, en este caso era un curso que era para personas desempleadas, con lo cual accedió a un estrato social muy, muy normal, ¿no? Y además tenía una pequeña dotación económica, con lo cual podías más o menos hacerlo si no tenías ningún tipo de ingreso. Y sobre todo se seleccionaron personas de todo tipo de origen, tanto de origen agrario como de origen urbano, como de edades, ¿no? Entonces esto permitió hacer una transferencia de conocimiento bastante brutal entre gente muy mayor o gente muy de campo, ¿no? que podía transmitir los conocimientos a gente muy de ciudad que podía transmitir conocimientos más relacionados con la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, el proceso consistió en regenerar, bueno, en hacer las labores de mantenimiento de un bosque que se había hecho ya 2 años antes, que sería este, ¿no? Este bosque tiene 700 metros cuadrados y sería como el proyecto piloto que permitió posteriormente desarrollar el proyecto de ADG, ¿no? Del bosque de ADG. Entonces, bueno, cuando nosotros llegamos, pues el bosque estaba perfecto, no estaba súper frondoso, pero necesitaba algún tipo de manejo. Y un poco también por acercar en qué consiste este manejo, pues básicamente lo que hicimos fue airear el suelo, fue a abonarnos, incorporar mayor cantidad de materia orgánica y sobre todo hacer la poda, ¿no? Gestionar la poda de los árboles, que lo que nos venían a dar es muchísima biomasa y materia orgánica que incorporas en los caminos para enriquecer el suelo con materia. Posteriormente lo que hicimos fue hacer un diseño, ¿no? Y que lo hicimos entre todas las personas que estábamos en el curso e implementarlo, ¿no? Trabajamos el suelo, hicimos las zanjas de retención, elevamos los bancales. Aquí en este sistema era interesante elevar los bancales simplemente porque teníamos a nuestra disposición mucha materia orgánica procedente del bosque que ya habíamos hecho. Y bueno, y veíamos interesante hacerla, sobre todo porque en esta zona pues igual, pues llueve poco, pero cuando llueve de golpe, entonces era interesante tener como unos canales para captar el agua, ¿no? Y estos son los resultados, ¿no? Pues de una zona que no tenía 4 especies ornamentales, pues lo que hicimos fue introducir todas las especies de golpe después de hacer un diseño. De aquí otra cosa interesante, bueno, aquí vemos la primera imagen a la izquierda, es el suelo inicial y a la derecha pues ya el bosque terminado, ¿no? La evolución de esto ha sido espectacular, o sea, si alguien tiene la suerte de poder ir a la Asociación Domitila Hernández, que creo que sí que se puede visitar al tablero, verá el estado de esta zona ahora, o sea, es brutal, ¿sabes? Simplemente, pues bueno, quizás sería interesante hacer un manejo un poco más intensivo para controlar el crecimiento, pero realmente en 6 meses que nosotros fuimos a visitarlo después, ya la gente que estamos ahí no nos veríamos entre la hierba. Es una mala suerte que no tenga fotos. Y bueno, que otra cosa que salió de allí súper interesante pues fue la creación de la asociación Boscan, que bueno, varios compañeros creamos allí en las islas para un poco juntarnos y encontrarnos y hacer esta labor de promoción y de creación de bosques comestibles, ¿no? Y bueno, ahí está en proceso de arranque.
Aprovecho para recordar al compañero Isaac, que perdimos el año pasado y que literalmente pues, fue el hombre que me enseñó a mí a sujetar el sacho por primera vez. En segundo lugar, tendríamos la experiencia del bosque comestible, del agua viva. Este bosque para mí es súper importante porque fue el primer proyecto que sí que realmente desarrollamos nosotros junto con la Asociación Sembrando el Cambio, y es un ejemplo de cómo hacer un sistema así con muy pocos recursos y con un impacto inabarcable, ¿no? A nivel social por el lugar en el que se encuentra, un instituto público en el centro de una ciudad. Y bueno, todo comienza con unas maestras y unos maestros súper motivados que empiezan a poner en marcha proyectos para mejorar y embellecer el instituto, ¿no? En este proceso, pues crean un huerto, y a raíz de ese huerto, que era espectacular, pues consiguieron un montón de premios y les dieron algún dinero que les permitió pues mirar un poquito más para allá, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Y fruto de esos premios, pues Berta Bayo y Chumberino pues aterrizan aquí en Tenerife, visitan la finca del Mato y visitan el bosque del Tablero, y entonces a partir de entonces cuando deciden dar el paso definitivo a ponerse manos a la obra y pasar de la huerta al bosque. Y bueno, pues este es el contexto, ¿no? Un instituto con 800 alumnas y alumnos, 30 días de trabajo interrumpidos por la pandemia. Nosotros, a 3 semanas de empezar el proyecto, empezó el confinamiento, tuvimos que salir literalmente corriendo de Guadalajara porque no teníamos casa ni teníamos de dónde quedarnos y empezaban a cerrar fronteras. Y tuvimos que volver meses después cuando ya se abrió para poder terminar el trabajo, ¿no? Y bueno, lo que hicimos fue plantar 2.000 plantas y 250 árboles. Lo primero que hicimos fue, bueno, Juan Antonio nos puso en contacto con las profesoras, ¿no? A raíz de la visita del tablero, y les presentamos un prediseño, ¿no? Este prediseño o este estudio previo, ¿no? Lo que hicimos fue un poco estudiar el entorno, los bosques que había cerca, las distintas tipologías o variedades de bosques que habían cerca del entorno de Guadalajara, y seleccionar aquellas que nos eran más interesantes, aparte de seleccionar los árboles productivos o frutales que estuviesen muy adaptados al entorno. Súper importante, porque en Guadalajara en Guadalajara hace 40 grados al sol en verano y llueve poco. O sea, podéis imaginar lo complicado que es seleccionar aquí, ¿no? las especies que incluir. Y si a eso añadimos que es un instituto público y que el gasto es limitado, o sea, no podríamos hacer un gasto en agua elevado, y entonces pues estaba muy limitado. Hicimos un croquis, seleccionamos, adaptamos el bosque también al instituto, ¿no? Las maestras fueron las que nos ayudaron a diseñar un poquito de la distribución, porque claro, había que dejar caminos, dejar espacios, proteger los árboles de los pelotazos y incluir un campo de fútbol dentro de una maraña de árboles, pues es un poco complicado, ¿no? Pero por eso también fue como súper enriquecedora la colaboración. Y por último, cuando ya plantamos todo, pues lo digitalizamos con los medios rústicos o básicos que teníamos, en este caso un Excel, ¿no? Para tener un registro de lo que habíamos plantado. Y bueno, aprovecho este proceso, ¿no? Para explicar de manera muy sencilla pues cómo fue, ¿no? Porque ya os digo que fueron 30 días. El material humano con el que contamos éramos nosotros, Jonathan y yo. Rumen después se unió a última hora para terminar de darle forma. Y después las maestras y entre 4 o 5 profesores y profesoras que estaban muy activamente implicados con nosotros, y después diariamente lo que hacíamos era bajar grupos de alumnos para que nos echasen un cable, que ya os podéis imaginar lo bonito, ¿no? Pero lo difícil que es trabajar cada semana, o sea, cada hora con un grupo de alumnos diferentes a los que les tienes que enseñar cómo manejar el sacho, ¿no? Cómo plantar, como tal. Y que no se aburran y que no se dispersen, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que fue bastante increíble. Entonces, claro, no he puesto un mapa general, pero bueno, es un instituto que tiene un recinto de 4.000 metros cuadrados de extensión, y era con algunos árboles ornamentales salpicados y algunos frutales que habían introducido ya las maestras, ¿no? Pero vamos, el suelo era totalmente yermo, compacto, lo único que crecían era grama y algunas especies espontáneas así como más predominantes, pero con muy poca biodiversidad. Entonces, lo primero que hicimos fue descompactar el suelo
y para ello pues cogimos a la empresa de tractores local que había cerca, le pedimos prestado el tractor y un profe del instituto que a media jornada era agricultor pues se hizo voluntario para conducirlo. Entonces descompactamos, hicimos como una franja de medio metro mínimo de descompactación para posteriormente incorporar grandes cantidades de estiércol y paja, que son las materias orgánicas que están allí cerca, ¿no? Dada la actividad ganadera y cerealística propia del lugar. Después lo que hicimos fue convocar unas jornadas de plantación masivas a las cuales vinieron pues, padres, madres, profesores, profesoras jubiladas, alumnas antiguas, etcétera, ¿no? Hubo una implicación brutal. Dos ejemplos son como súper característicos de este proceso tan participativo. Uno, que una de las personas que vinieron fue una muchacha que se llama Pilar, una señora que tiene una huerta cerca y que nos trajo un montón de varas de frambuesos y de morales y de nísperos que ella había criado en su finca, ¿no? O sea, que hubo una aportación de material vegetal de los vecinos y de las vecinas. O, por ejemplo, la madre de una alumna que era rumana, que nos trajo las semillas de girasol que en su casa había seleccionado de su parque, que eran súper bonitos, etcétera, pues cositas así, ¿no? Que la verdad es que nos alegraban y nos facilitaron mucho la faena de hacer este proyecto sin apenas recursos. Después hicimos los caminos, que los hicimos con polvo de arena que compactamos manualmente, como estáis viendo, para conseguir hacer caminos en los que no creciese la hierba, que requiriesen muy bajo mantenimiento y que permitiesen la filtración del agua, ¿no? Hay que tener en cuenta que este proyecto es muy voluntario, o sea, aparte de la acción voluntaria de estos profesores y maestros tan implicados, que claro, que evidentemente cuanto menos se redujese la faena de mantenimiento, pues más sostenible era para el centro. Posteriormente lo que hicimos fue acolchar con restos de poda. Esto también fue una batalla increíble porque nosotros pedíamos los restos de poda al ayuntamiento y hay algunos centros en algunos municipios donde sí que se puede hacer todavía, como por ejemplo en Adeje, pero en este caso se daba la paradoja de que una empresa podaba los árboles de la ciudad, el ayuntamiento pagaba para gestionar esos residuos urbanos, que son los restos de poda, a una empresa. Esta empresa se llevaba los residuos y después los vendía al ayuntamiento de nuevo como abonos o como compost vegetal. Entonces, nosotros estuvimos ahí batallando increíble para que el ayuntamiento se saltase el paso de pagar 2 veces por una materia orgánica que nosotros podíamos gestionar incorporando en el bosque, ¿no? Y conseguimos alguna cosilla, ¿no? Que nos trajeran algún camión. Y finalmente, pues plantamos abono verde. En este caso, pues plantamos facelia como una especie súper vivaz, súper fácil de arrancar del suelo cuando se seca, que es muy melífera y atrae a muchísimos polinizadores. También plantamos crucíferas como mostaza blanca, que tienen la característica de tener un crecimiento muy rápido, de manera que producen muchísima biomasa en muy poco tiempo y evita, o sea, compite muy bien con las malas hierbas, ¿no? Con las adventicias que a lo mejor no queríamos tener, y cubriendo el suelo y abonándolo posteriormente. Y después, pues bueno, las leguminosas, los chochos y las habas y la beza como leguminosas que fijan nitrógeno aéreo en el suelo, abonándolo, ¿no? Tú plantas las leguminosas y está creciendo ahí una planta que te está aportando, te está cubriendo el suelo, te lo está protegiendo y a la vez pues, te está aportando nitrógeno, ¿no? Que es capaz de captar del aire para fijarlo en el suelo. Y los cereales, que lo que nos ayudaban sobre todo es a descompactar y a crear más materia orgánica. Y bueno, estos son los resultados, ¿no? Como veréis, no son los resultados que vais a ver después en Adeje ni los que se vieron en el tablero, porque obviamente el clima aquí es súper limitante, ¿no? También hay que tener en cuenta que las especies que adquirimos aquí eran pequeñitas, de pequeño tamaño, por dos motivos. Uno, que las especies cuando los árboles los compras chiquititos, los plantas pequeños, su crecimiento y su establecimiento es mucho mejor, o sea, el desarrollo radicular no tiene comparación y la longevidad es mayor. Y por otro lado, porque tampoco teníamos dinero para comprar árboles, ¿no? O sea, cuando tú compras una encina, si la compras de plantón o la plantas tú de bellota, como en este caso, pues te sale gratis. Y si la compras con 20 años, que a lo mejor tenga un tamaño medio considerable, pues a lo mejor te vale 200 euros, ¿no? Entonces, pues eso no lo podíamos hacer. Y es por eso que incluimos especies exóticas, ¿no? Esto es la parte quizás más controvertida en muchos de estos mecanismos, de estos sistemas, pero es la parte más importante. Si hablamos de que tenemos que potenciar la sucesión ecológica, hay que plantar, hay que instalar aquellas especies pioneras que crezcan rápido y que den una estabilidad al sistema, una sombra, sobre todo en estas zonas donde el sol es tan feo, por decirlo de alguna manera,
y que permita que las plantas nativas o las plantas objetivo, que son las que tú quieres que permanezcan en tu sistema, vayan creciendo lentamente mientras estas plantas pioneras las protegen, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la... ay, no me acuerdo ahora mismo, después lo pienso. Tenemos el caso de una de estas plantas que es pionera, que es de crecimiento rápido y que en muy poquito tiempo pues estaba ya enorme, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que nos permite que el bosque evolucione más rápido, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos, bueno, más ejemplos de la evolución, ¿no? Y aquí, y bueno, aparte de ser un paisaje mucho más, tenés un solo, bueno, ahora lo que nos decían las maestras es que ahora tirabas cualquier semilla y crecía súper rápido, que era como una barbaridad el potencial que tenía ese suelo. Y bueno, y en el caso de Guadalajara, ¿no? Que la mayoría de los árboles son caducos porque si no, no resisten las heladas, evidentemente, pues es una brutalidad el cambio de paisaje que se da ahora en el centro, ¿no? Y bueno, ya tenemos ahí nuestro olivito listo. ¿Vale? Como objetivos, pues bueno, he puesto estas dos diapositivas en plan por los objetivos que conseguimos y las aportaciones que tiene el bosque, pero yo me quedo también solo con una anécdota sobre todo que para mí era el ejemplo de cómo los chavales se empoderaban, ¿no? Y las chavalas, pues de repente el porrino, ¿no? Aquí en la península, no sé, yo allí en Canarias nunca lo he oído, pero aquí cuando vienes del pueblo, cuando eres de pueblo, eres el porrino, ¿no? Eres el cateto, el que habla raro, el que tiene un acento diferente, el que se relaciona un poco como con las capas bajas de la sociedad, ¿no? Y entonces en Guadalajara, que es una ciudad, el porrino, ¿no? Los chavales, las chavalas a las que le decían porrinos en clase, cuando estaban en el bosque, era brutal la transformación que había, ¿no? Porque de repente para ellos decir es que yo soy de pueblo era como súper, ¿no? Era de repente el protagonista de la clase. Y en ese sentido, pues también los momentos en los que los chavales relacionaban muchas de las cosas que hacíamos con las que hacían sus abuelos, ¿no? Entonces decían, esto lo hacía mi abuela, ¿no? Mi abuelo a mí me ha enseñado a coger la azada y eso para nosotros fue como lo más interesante, ¿no? Esta reconexión en la revalorización de las costumbres y de los haceres de nuestros mayores y el empoderamiento, ¿no? Y bueno, después sí que es verdad que las maestras han hecho una labor de aprendizaje de servicio brutal, ¿no? Y a través del bosque han enseñado diversas asignaturas. En la época de la cuarentena, pues fue increíble tener este espacio para poder, bueno, del confinamiento no, después, cuando volvieron a las aulas, tener este espacio para poder enseñar en la web, en el bosque, y bueno, pues es brutal, ¿no? Y bueno, ahora están un poco peleando para conseguir recursos para poder hacer el aula del bosque. Fernando, no sé cómo voy. Vamos, bueno, 18 y 23. mm, y sobre todo si incluso nos extendemos un poco más de las 7 a lo mejor, pero ya en las preguntas y demás, ¿no? Pero yo creo que lo de ADG es como Lo que todo el mundo quiera. el plato fuerte, ¿no? Vale, vale. Pues sigo Así, entonces. sí, sí, para adelante, claro. Pues bueno, de ADG sobre todo quiero aclarar que bueno, este proyecto fue impulsado por el Ayuntamiento de ADG, ¿no? Con ayuda con Juan Antonio Hernández, y nosotros lo que hicimos allí fue directamente simplemente trabajar, ¿no? Llegamos entre septiembre del 2020 y dejamos de trabajar allí en octubre del 2021. Y nuestra labor allí en el bosque fundamentalmente fue pues, coger un proyecto que se había iniciado y se había paralizado, ¿no? Cuando nosotros llegamos estaban los árboles que había ahí de antes y algunas cositas que se habían plantado, ¿no? En una de las parcelas. Entonces nosotros lo que hicimos fue, nuestra labor era diseñar el bosque, el resto del bosque, que era casi prácticamente entero, y coordinar a distintos grupos de trabajadores y trabajadoras para implementar el diseño, ¿vale? Entonces, para localizarnos, ADG está al sur de Tenerife, está a unos 200-300 metros sobre el nivel del mar, y entonces usando la clasificación de los pisos climáticos, que a lo mejor no es perfecta, pero que sí que nos ayuda como un poco a orientarnos, es un lugar donde el clima es seco, ¿vale? O sea, llueve muy poco o nada, creo que no llegan a los 200 milímetros al año.
Pero sí que es verdad que las temperaturas son muy estables. O sea, la variación de temperatura a lo largo del año es muy poca y las temperaturas medias son 18 grados, ¿no? Es decir, que a nivel climático, o sea, a nivel de temperatura es muy perfecto para la vida, pero a nivel de agua pues está un poco limitado, ¿no? Entonces aquí lo que se hizo fue diseñar un bosque comestible tropical, ¿no? En un lugar que no es tropical, evidentemente, pero claro, poniendo riego que provenía de la desaladora, pues se pudo construir ¿no? Junto a las temperaturas que ya existían allí, se pudo reconstruir este clima para hacer este bosque. Antes de nada me gustaría mencionar a las personas que esto también lo hicieron posible, que son los que sudaron la camiseta, ¿no? Que son los chicos y las chicas que trabajaban con nosotras, ¿no? Nosotros éramos los técnicos y capataces de una empresa de inserción laboral y bueno, estos son los chicos con los que trabajábamos durante todo el año, que fuimos formando, con los que fuimos haciendo actividades formativas, no solo prácticas, sino teóricas. Y bueno, y algunos de otros compañeros de grupos de planes de empleo que también participaron en la construcción del bosque. Una de las cosas bonitas que me recuerda con esta compo de diapositivas es la gran diversidad de posibles trabajos que puede dar un proyecto así, que permite que cualquier persona ya tuviese una lesión en la mano o tuviese una lesión en los ojos o lo que sea, o algún problema de lo que sea, ¿no? De lo que sea, pues pudiese ser ubicado en un puesto de trabajo concreto para que pudiese estar a gusto, ¿no? Y eso pues estaba muy guay, porque era como un trabajo que permite adaptarse a la diversidad de las personas, ¿no? Que dice mucho. Esta era la finca en 2008, ¿vale? Esta finca, este recinto pertenecía a la empresa Faifes, que es una de las industrias plataneras y tomateras que estuvo en la isla. Y aquí lo que había era una empaquetadora de tomates, ¿vale? En 2018 sería hasta la imagen más o menos, porque lo que ocurrió es que el terreno pasó a manos del ayuntamiento y el ayuntamiento lo que construyó allí fue un parque urbano, ¿no? Y como podemos ver, pues tenemos aquí pues distintas parcelitas, ¿no? Con bordes de plantitas, ¿no? Con algunos árboles donde predominaban las casuarinas, los hibiscus, palmeras washingtonias un montón y poquitas cosas más, ¿no? Esta sería la evolución del parque, ¿vale? Que esto es como lo más impactante. En primer lugar, en 2021, aquí ya teníamos todo plantado, faltaba alguna pequeña zona por aquí, ¿no? Por algún borde, etcétera, pero ya estaba prácticamente todo plantado, de hecho se ve así como todo pequeñito. Y meses después, pues lo que tenemos es lo que vemos abajo a la derecha. Espectacular, ¿no? El crecimiento vegetativo. ¿Y cómo lo hicimos, no? Pues en primer lugar lo que tuvimos que hacer es hacer una base de datos. Si bien en Guadalajara tuvimos como un poco la libertad, entre comillas, porque después depende de dónde encuentras el material vegetal y de si está disponible, ¿no? Pero en general tuvimos la libertad de poder decidir qué introducíamos en ese sistema. Pues aquí tenemos que contar con las más de, creo que 6.000 plantas que había en un vivero que había allí en el recinto, que se habían comprado con anterioridad a nuestra llegada, y adaptarnos a eso, ¿no? Para poder diseñar. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar todo lo que había plantado en el bosque ya con anterioridad, lo que había en el vivero, y hacer una base de datos que fuese fácil de usar para poder diseñar, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue establecer los requerimientos de agua y de luz fundamentalmente, el porte, que vendría a ser la forma o la estructura que el espacio que ocupa, la superficie que ocupa en el espacio el árbol cuando crece, ¿no? cuando es adulto, o la planta, y la función, tanto la función de aportación al servicio ecosistémico que yo llamaba, que es lo que nos aporta a nosotros, ¿no? Porque esta planta, ¿para qué está ahí? Para producir alimentos, para producir madera, etcétera, y la función ecosistémica. Realmente yo soy partidaria de que estas dos funciones están unidas, ¿no? O sea, lo que nos aporta también es lo que aporta el sistema, pero a nivel de diseñar era interesante tener en cuenta estas diferencias para poder especificar más para que la función y la utilidad de cada elemento dentro del sistema. Otra cosita que es importante es saber que a pesar de que cada árbol se le asignaba o cada especie se le asignaba una función, normalmente todas las especies tienen normalmente no, siempre son multifuncionales, ¿no? Entonces lo que hacíamos era hacer como una especie de jerarquía, ¿no? De manera que
indicábamos la función de esa especie en función de su función principal, ¿no? O de para qué servía fundamentalmente o para qué la poníamos. ¿La ponemos una casuarina para abonar el suelo? Pues es abonadora, ¿no? A pesar de que también sirve para madera, de que sirve para entutorar, etcétera, pero nosotros la poníamos ahí fundamentalmente por eso. Entonces, bueno, para mí esto es lo más importante, ¿no? Una vez que tú coges todos los árboles que tienes, los estudias, los conoces, conoces más o menos cómo se van a comportar, ¿no? Empiezas a fijarte en los árboles que tienes en el entorno, empiezas a ver más o menos cómo son los individuos, pues ya a partir de ahí sí que puedes realizar un sistema en el cual vas asociando los distintos individuos de manera que se potencien las funciones ecosistémicas, es decir, que se asociar especies para que se complementen, ¿no? Y para que se ayuden entre sí, y sobre todo asociarlas de manera que espacialmente podamos conseguir la mayor densidad posible sin que se estorben, ¿no? Y bueno, este fue un poco el marco de plantación, ¿no? Nosotros plantamos en línea, ¿vale? Los bancales tenían 1,5 metros más o menos de ancho, con algunas excepciones, y entonces se plantaban los árboles en la línea interior. Los árboles se han distanciado 1,125 m aproximadamente, y entre medias de cada árbol pues, se introducían entre 1 o 2 especies arbustivas o herbáceas. El otro detalle es que el 50% de los árboles que se instalaron fueron frutales, ¿vale? Lo normal es que en sistemas así se recomienda que no haya una proporción tan alta de elementos productivos antes de que el sistema está un poco más trabajado, ¿no? Una vez que tú ya tienes un suelo súper rico y tienes una frondosidad de especies que producen biomasa más elevado, pues ya puedes ir introduciendo elementos comestibles o productivos a la medida que vas extrayendo estos árboles, que lo que hacen es producir biomasa, ¿no? Pero en este caso, como había que se incluyó muchísima cantidad de materia orgánica del exterior y se pretendía que este ejemplo fuese como una muestra, ¿no? Que exportar y que fuese muy visible, pues se realizó así. Entonces, cada árbol, un árbol sí y uno no, era un árbol frutal, ¿vale? Lo mismo, lo que intentamos es potenciar el proceso de sucesión ecológica, por eso incluimos todos los elementos a la vez y respetando los estatus del bosque, ¿no? En este sentido, para poder hacer una combinación geométrica o arquitectónica de manera que los árboles no se chocasen entre sí y pudiesen tener su distinto crecimiento sin molestarse, pues, y aprovechando al máximo el espacio, pues se hizo una cuadrícula de distribución de portes, ¿no? Donde ponemos los árboles. Básicamente la prioridad era que 2 árboles del mismo porte potencial no estuviesen juntos, ¿no? No estuviesen tan pegados. De manera que lo hicimos así, ¿vale? A partir de aquí, pues ya usando ya herramientas un poco más sofisticadas con herramientas de sistemas de información geográfica, con el programa QGIS, que es un programa libre, que es gratuito, pues pudimos, con ayuda de un GPS, en primer lugar, elaborar planos del parque muy exactos y georreferenciados, introducir hacer el diseño en el plano y posteriormente poder pasar el GPS para georreferenciar cada planta. Este paso no es necesario, pero sí que es interesante para un proyecto de tal envergadura en el sentido de que a partir de aquí puedes hacer muchos estudios, ¿no? Tú puedes ver pues, cuáles son las faltas que has tenido, qué cosas han ido mejor, qué cosas han ido peor. También puedes elaborar sistemas o aplicaciones o mecanismos de referencia para que cualquier persona del pueblo pueda ir allí y decir, vale, pues yo quiero un manzano, ¿no? ¿Dónde están los manzanos? Y que una aplicación, por ejemplo, te pudiese decir dónde están esos manzanos, ¿no? Yo soy de la idea de que si la gente no sabe lo que hay ahí plantado, difícilmente le va a sacar utilidad, ¿no? Entonces, pues estos sistemas de referenciación los hicimos pensando en esto, ¿no? Entonces, pues lo primero que hicimos fue trabajar el terreno. Allí cuando nosotros llegamos ya estaban las parcelas creadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya se habían incorporado grandes cantidades de material vegetal, de astillas, de palés y de todo. Y entonces lo que hicimos fue levantar un poquito los bancales, ¿no? Como restaurarlos un poco, porque con el paso del tiempo se han venido un poco abajo, y plantamos, ¿no? Una vez diseñado todo el sistema, pues iniciamos la plantación. La foto de la izquierda se correspondería a un bancal recién elevado y plantado, y la foto de la derecha se correspondería a la evolución final de un bancal de este tipo. No es el mismo sitio, no es la misma foto, pero podría serlo, ¿vale? O sea, el siguiente paso, de hecho, a los 3-4 meses nos encontramos en el segundo lugar, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era, aquí en esta zanja,
incorporar grandes cantidades de biomasa vegetal, ¿vale? Tanto procedente del interior del parque en cuanto empezó a producir, que fue de verdad relativamente rápido, como de restos de poda municipales que cada día nos soltaban allí y nosotros íbamos pues, triturando, intentando cortar de aquella manera o incorporar directamente aquí, de manera que este espacio funciona como una compostera in situ, ¿no? Aquí se van descomponiendo la materia orgánica, hace de esponja, hace de acolchado, de manera que cuando llueve el agua se queda aquí retenida y no hace escorrentía, y a la vez que se va descomponiendo la materia orgánica, pues vamos alimentando el bancal donde se encuentran los árboles, ¿no? Y las especies. Y aquí ya tendríamos la línea esta de árboles plantadas que estaría por aquí por el centro y en los bordes las hortalizas, ¿vale? Esta es como el detalle del suelo, ¿no? De cuando levantabas aquí toda esta cama de paja y materia orgánica, el aspecto que tenía. En los perímetros lo que hicimos también como trabajo de retención de agua fue como aterrazar, ¿no? Hicimos estas empalizadas con los mismos restos de poda de los árboles antiguos, porque claro, había como unos 1000 árboles plantados con anterioridad. Entonces estos árboles se podaron, nos produjo un montón de materia orgánica que incorporar y además nos produjeron un montón de palitos que podíamos usar para hacer empalizadas, ¿no? Con esto que conseguíamos, pues rellenar este espacio, este escalón de materia orgánica y de compost, plantando aquí arriba, haciendo este efecto, ¿no? Que ya muchos conocéis, ¿no? Hacemos una zanja más profunda donde se acumule el agua, plantamos los árboles en la parte más elevada y lo que conseguimos es que se haga una bolsa de agua debajo que estimule el crecimiento de las raíces de los árboles y que además retenga y absorba el agua por mayor cantidad de tiempo. Y bueno, y este sería el aspecto de los bancales perimetrales a nivel, ¿no? de dron. Aquí ya estaban plantados, lo que pasa es que no se observa muy bien. Y esto, si tenéis oportunidad de ir al parque ahora, vais a ver la evolución, ¿no? Tenéis en cuenta que esto es de mayo, o sea, que esta parte se terminó de plantar en mayo, un poquito antes a lo mejor, ¿no? Y ahora está que no, o sea, que no se ve el suelo, es que no se ve el suelo. Y bueno, estos serían ejemplos de asociaciones que hemos hecho, ¿vale? Lo dicho, nosotros tenemos unos elementos vegetales, los usamos para identificarlos, estudiarlos, ver cuál era su potencial dentro del ecosistema y los distribuimos, ¿vale? En este caso tendríamos un árbol del gofio y abajo un cafeto, como una asociación clásica, ¿no? Un frutal al lado de un árbol leguminoso, un arbolito chiquitito además, que no es muy grande, que es casi arbustivo, que produce un montón de biomasa y que fija nitrógeno al suelo, ¿no? Y le da sombra al café que le gusta crecer más protegido. Aquí tendríamos otra asociación clásica, que sería un flamboyano con un papayo y una azadira, con un falso nim, ¿no? Con propiedades insecticidas. Pues lo mismo, el papayo es un frutal, el flamboyán es nitrogenante, produce un montón de biomasa, son árboles que admiten podas brutales, o sea, las puedes dejar a cero en palo y meses después te está rebrotando, o sea, son árboles que no paran de capturar carbono, por decirlo de alguna manera, o sea, tú los cortas, los podas, tiras esa materia orgánica al suelo, que es un montón de carbono asimilado por el árbol vuelve a rebrotar, ¿no? Entonces, como la manera de gestionar estos sistemas, de hacer que no lleguen a su clímax, ¿no? O sea, nuestro objetivo no es hacer un bosque maduro, totalmente maduro y estable, sino tener un bosque en el paso previo, justo en el paso previo, para irlo gestionando de manera que el bosque siga creciendo y siga asimilando carbono y siga incorporándolo en el suelo, ¿no? Para lo cual hace falta que el suelo esté vivo, tenga microorganismos y no esté intoxicado, ¿no? Que hacer procesos de generación de vivificación del suelo. Y bueno, en este lado pues tendríamos pues, un cultivo de bambú con maíz y con hortícolas, ¿vale? En todos los casos, en los bordes, incluimos las hortícolas. En el mismo diseño estructural, ¿no? De este espacio que hicimos con los árboles. En este caso es como más intuitivo entenderlo, ¿no? Nosotros se plantó todas las especies hortícolas se plantaron de golpe, de manera que cuando el rabanito ya estaba dispuesto para ser recogido, lo retirabas del sistema y dejaba espacio a la lechuga. Y cuando recolectabas la lechuga, pues dejabas espacio al tomate, ¿no? o a la calabaza. Entonces así asociamos todas las hortícolas para plantarlas a la vez, teniendo en cuenta tanto su ciclo de producción como su tamaño, su ocupación de espacio y como su tipo de crecimiento, ¿vale? Si crecía muy erguido, si se desparramaba por el suelo, si es trepador, si es, etcétera.
Y así pues lo que pasaba es que durante todo el tiempo había producción de hortalizas, a veces de una y a veces de otra, pero tú solo habías plantado una vez y hacías esa faena esa vez. Y con el espectacular control de hierbas adventicias que tiene hacerlo así, ¿no? Porque al final tienes el suelo tan cubierto de las cosas que a ti te interesan que no te salen cosas que no te interesen, ¿no? Además de la parte diseño y plantación, lo que hicimos y lo que vemos súper necesario fue instalar cajas nido y construir biotopos, ¿no? En el parque está proyectado hacer una laguna muy grande con un sistema de filtrado, etcétera, pero nosotros veíamos súper necesario que había que construir una laguna, un espacio acuático con agua, más en el sur de Tenerife, para que los pájaros y los bichitos pudiesen beber. Entonces elaboramos este pequeño estanque donde pusimos especies acuáticas que encontramos por ahí y donde introducimos ranas arborícolas, ¿no? Y algunos pececillos. Y bueno, pues a nivel de biodiversidad, pues bueno, no voy a poner una foto de cada uno de los bichos que tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que predominaban, y yo tengo una especial fascinación a la vez que miedo por las arañas, pero era brutal la presencia y la diversidad de arañas que había en este sistema, ¿no? Arañas, mariposas, orugas, ranas, muchísima variedad de hongos, ¿no? Etcétera. Por otro lado, también a nivel de gestión de plantas adventicias que mencionaba anteriormente, pues sí que es verdad que, o sea, la gracia de este tipo de trabajo es que nosotros trabajamos una vez el suelo, elevamos los bancales, incorporamos toda la materia orgánica, plantamos y tapamos. Y a partir de ahí, la labor de mantenimiento consistió en manejar las adventicias que más o menos iban saliendo y poco más, ¿no? Y en regalo. Entonces nosotros vimos, y fue muy interesante, ver cómo a través del manejo de siega, es decir, nosotros nunca arrancábamos plantas, sino que las segábamos, fuimos dando ventaja a otras plantas, ¿no? De manera que si al principio teníamos una o dos plantas de adventicias, de repente la biodiversidad de plantas espontáneas se multiplicó, ¿no? Era un trabajo que teníamos pendiente de hacer, que nos hubiese gustado hacernos, identificarlas e incluirlas dentro del estudio de biodiversidad. Pero bueno, aquí tenemos ejemplos, ¿no? De cómo sin necesidad de plantar, pues crecieron las plantas más posiblemente adaptadas al sistema, ¿no? Como plantas medicinales como las amapolas o comestibles como el mesembriantemo este que me decía Rumen, que se usaba en Lanzarote para hacer gofio, como la capuchina, etcétera, ¿no? O sea, de manera espontánea empezaron a emerger un montón de plantas espontáneas que nosotros fuimos seleccionando con el manejo, ¿no? de siega y de, pues si veíamos una especie que no se había visto mucho, que no estaba muy representada, pues la dejábamos, ¿no? Para incorporar dentro del diseño, pues estas especies que iban apareciendo. Una vez que se incluyó la huerta, sí que es verdad que el manejo de las plantas adventicias prácticamente desapareció porque no crecían directamente, porque el espacio que ocupaban lo ocupaban ahora las lechugas. Pero en las zonas que todavía no estaba implantada la huerta sí que se seguía haciendo este tipo de manejo. Y bueno, esto sería como la vista de una de las parcelas recién plantadas desde arriba, ¿no? Como podemos observar, el parque tiene caminos que bordean parcelas, esto sería una parcela, y dentro de la parcela tendríamos caminos secundarios, que son estos de aquí, que nos permiten hacer el parque visitable, ¿no? Que es un poco el objetivo, ¿no? Que sea un espacio que pueda visitar la población del municipio. Y estos caminitos de aquí, estos pasillos, son los que delimitan los bancales de plantación, ¿no? Pues esto sería un bancal. En la línea intermedia, donde incluimos los árboles, bueno, la línea de árboles esta que os contaba, en los laterales irían las hortalizas y por aquí serían los caminos para incorporar materia orgánica y para trabajar, ¿no? con el entorno. Y esta sería la visión como más en horizontal, ¿no? Donde vemos las líneas de plantación claramente. Y esto sería, pues bueno, una imagen más de la frondosidad del bosque, ¿no? Que hemos visto en el bosque. Sí que es verdad que hemos visto crecimiento. Para mí ha sido espectacular ver el nivel de crecimiento que tenía. Evidentemente, estará muy influenciado, no puedo decir un porcentaje, pero evidentemente será culpa de tanto del clima, ¿no? 18 grados de media sin grandes cambios, no hay heladas, no hay altas temperaturas. Y por supuesto el riego, ¿no? O sea, hay una combinación de dos factores que hacen que de verdad se asemejen las condiciones climáticas a lo que sería un poco un ecosistema tropical o subtropical, ¿no? Pero después sí que es verdad que las zonas de parque que había anteriormente, comparadas con las zonas que se hicieron de bosque, tú veías una diferencia en el estado de salud de las especies,
y una velocidad de crecimiento que no se veían en las zonas que no estaban plantadas de esta manera, ¿no? Y bueno, era bastante espectacular. Y yo eso pues sí que creo que tiene mucha relación, bueno, creo no, estoy segura que tiene relación con el hecho de que haya muchas especies de crecimiento rápido que crecieron muy rápido y protegieron el suelo de manera, o sea, pasamos de tener un suelo descubierto a tener un suelo cubierto por una masa verde, como habéis visto en las imágenes, y eso permitió que debajo en el sotobosque pues creciesen muchísimas especies, ¿no? Muy protegidas. Y después, a partir de las podas que se hacían, nosotros llegamos a hacer 2 podas en un año. O sea, el crecimiento era espectacular. Pues a partir de las podas iba regulando la cantidad de, aire, de luz que va entrando, ¿no? Para las especies que sí que necesitan más luz para poder crecer. Y bueno, este sería como una fotografía así, ¿no? Del ejemplo, de un ejemplo de asociación, ¿no? Aquí tendríamos, es que no se ve muy bien, no sé por qué, pero el 1, el 3 y el 5 son cítricos y entre medios tendríamos una bauhinia, que es un árbol orquídea, que es leguminoso también, de crecimiento medio. Después tendríamos un ginkgo biloba y después tendríamos una casuarina, aquí, ¿no? Que la casuarina es capaz de coger nutrientes de suelo, fósforo y potasio y soltarlo en superficie. Y un moral. Este sería un poco el nivel de asociación. Y bueno, aquí lo que quería explicar un poquito era que evidentemente la asociación de árboles y plantas herbáceas lleva a un aprovechamiento del territorio muchísimo mayor, ¿no? Eso yo creo que es evidente, lo tenemos todo claro. La diversidad de cultivos genera una diversidad de raíces que da lugar a una diversidad en el suelo por narices, ¿no? Al tener mayor diversidad arriba, eso se puede corresponder fácilmente con una biodiversidad abajo. Y bueno, sobre todo el aprovechamiento de las funciones que lleva cada una de las especies en el sistema, ¿no? A nivel de beneficios, ¿no? Ya entrando un poquito al estudio que hicimos del bosque, ¿qué aporta esto, ¿no? al entorno? ¿Qué tiene de bueno? Está la parte bonita, ¿no? La parte que a todos nos gusta o que intuimos que el bosque gasta mucho carbono y funciona como sumidero y produce muchos alimentos, pero nosotros queríamos un poco medir, ¿no? Y como ya nos íbamos del parque, yo aproveché que estábamos haciendo el máster de agroecología de la Universidad de La Laguna para hacer un estudio de investigación que recogiese pues, todos los datos que habíamos recogido, ¿no? Bueno, estos son algunos de los estudios que consultamos, ¿no? La construcción de parques urbanos de este tipo, ¿no? De espacios verdes urbanos, pues mitiga los efectos del cambio climático, disminuye la contaminación atmosférica. Había estudios incluso que relacionan la presencia de espacios verdes con la reducción de muerte prematura o con la reducción del estrés, etcétera, ¿no? Entonces, a priori, ¿no? A nivel científico teórico, pues todos son cosas buenas, ¿no? Y si además haces un espacio verde que sea autosostenible, que no tengas que aplicar herbicidas, que no tengas que ir a pasar la cortacésped para que se quede bonito y que no tienes que aplicar pesticidas y además te produce comida, pues todo bien, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice fue como intentar valorar los servicios ecosistémicos que aportaba el bosque. No me gusta nada ese concepto porque entiendo que el bosque tiene un valor en sí mismo, su valor no se mide por lo que nos ofrece a nosotros, pero creí que en aquel momento que era una manera fácil, ¿no? Intuitiva de calcular qué aportaba, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la parcela del bosque, o sea, lo que es el recinto más grande son unas 3 hectáreas y creo que llegará a 4 porque hay un par de zonas que hay que incorporar, pero la zona 1, que es la que nosotros trabajamos, fue esta, ¿no? Cuando nosotros llegamos a esta parcela, la parcela 1 es la que tenía algunos árboles plantados y bueno, lo que habéis visto en las fotos, ¿no? Algunos pinos y algunas washingtonias en los perímetros. Entonces, en total hay 10.000 metros de superficie. Para el momento del estudio, como lo teníamos todo georreferenciado, pude hacer el estudio, pero solo de las parcelas interiores, ¿vale? Que se corresponde a 7.000 metros, porque no me había dado tiempo a registrar las especies de los bordes. Entonces, bueno, por datos así por encima, ¿no? Pues 7.000, habría como plantamos una planta por metro cuadrado, por decirlo de alguna manera. De ellas, 95 de las 400 especies de plantas que se introdujeron, 95 eran frutales y en total 170 especies diferentes de árboles, ¿no? En total como unos 5.000 árboles se plantaron. En cuanto al suelo, pues pudimos usar como parcela control una parcela que tardó mucho en plantarse y bueno, y que de hecho a día de hoy todavía falta por plantar, ¿no? Que solo tenía algunos árboles plantados, pero no tenía hecho el bosque en sí dentro. Y bueno, vimos que
tanto la comparación con esta parcela control como con la comparación de un análisis que hicimos a principios en septiembre y otro que hicimos en septiembre del año siguiente, vimos que, bueno, que evidentemente las propiedades del suelo habían mejorado, ¿no? Había bajado el pH, tenemos un pH muy alto, el pH del agua, que es de desaladora, también es muy alto, y de alguna manera, pues nosotros lo que yo saqué de aquí, ¿no? Es que parece ser que, bueno, que la incorporación de materia orgánica y de esa biodiversidad específica, pues de alguna manera pues estaba regulando, bajando el pH. También evidenciamos la presencia de hongos micorrízicos, ¿no? No hay muchísimos, pero sí que, bueno, se ven perfectamente los micelios cuando levantas el suelo y sí que el análisis nos llevó bueno, a concluir que sí que había algunas esporas que en un futuro imaginamos que serán mayores. La conclusión de esto era básicamente, o fue básicamente que el bosque, las zonas de bosque, la creación de un bosque mejoraba las características del suelo. Por otro lado, hicimos un análisis del consumo de agua, empezamos a medir la cantidad de agua que se gastaba en el lugar desde el día que entramos prácticamente hasta el día que salimos, y sí que lo que vimos es que a medida que se fueron implantando las especies, estamos viendo 10.000 árboles y posteriormente había 7.000 más, pues lo que vimos fue que a medida que se incrementaban la cantidad de árboles incluidos en el sistema, la cantidad de plantas, descendía el consumo de agua. Incluso este tipo posterior, que se refiere al momento en el que se inserta la huerta, ¿no? En el que empieza a plantarse la huerta, empieza a elevarse otra vez más un poquito el consumo de agua, pero igualmente se mantuvo la tendencia, ¿no? de poco consumo. Con esto lo que vimos es que, en primer lugar, el bosque consumía mucha agua, pero que el parque en sí ya anteriormente ya la consumía, es decir, los parques urbanos, el García Sanabria, todos los parques urbanos que ahora mismo estamos regando consumen muchísima agua, pero instalar un sistema de un comestible, un sistema boscoso, da lugar a una reducción drástica del consumo de agua, se incrementa su eficiencia y de hecho yo estoy segura que si se hace una buena gestión y seguimiento del bosque, conseguiremos que, bueno, se conseguirá si se hace, ya no estoy, que se reduzca aún más el consumo de agua. Incluso podría readaptarse el diseño para incrementar esta reducción. Conforme con respecto a la nutrición y la salud vegetal, pues bueno, pues la materia orgánica inicialmente provino en parte de compost vegetal de una empresa de la isla y otra gran parte pues fueron restos de poda. Cuando empezamos a contabilizar hasta que pudimos dejar de contabilizar, sabemos que al menos 90 toneladas de restos de poda fueron incorporados. Estos son residuos urbanos que normalmente los ayuntamientos pagan para que se gestionen, ¿no? Como decía anteriormente. Y como os decía, pues inmediatamente tuvimos ya árboles con suficiente frondosidad, aparte de los que había ya aislados, para poder incorporar materia orgánica solo directamente del propio sistema. Con respecto a la salud vegetal, no observamos plagas, sí que observamos algunas poblaciones de árboles que se encontraban afectadas por alguna plaga específica, por las palmeras con cochinilla, algún oidio en las tomateras, ¿no? Pero en general, cuando veíamos alguna plaga y inicialmente se nos presionaba de alguna manera para que se tratase, ¿no? Pues los chavales decían, niña, que está ahí la cochinilla comiéndose la palmera, tienes que hacer algo, ¿no? Pues vimos que era mucho mejor no tratarlo, o sea, que realmente no trataban la presencia de plaga en algún individuo, algún ejemplar concreto, y de repente se equilibraba todo, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, un exceso de hormigas, usamos un poquito de arcilla blanca. Ay, no me acuerdo de Violeta, Dime. disculpa porque hay una persona que tiene abierto el micro y a la vez creo que está haciendo movimientos. Entonces hay una persona que está ahí que pone Huawei, no sé qué, por si puede apagar el micro, esa persona. Que es verdad que se escucha peor a ratos. Entonces, vale, a ver si me escuchó, pues si puede cerrar el micro, desactivar audio. Vale, perdón. Genial, gracias, Fernando. Nada. Pues eso, que realmente estamos tierra de diatomea y se redujo un poquito la población de hormigas y no tuvimos que hacer nada más. O sea, que realmente fueron las únicas cositas, un poquito de potasa en algún foco de pulgón, y en cuanto decidimos dejar de tratar, además era yo la responsable de los fitos, fue mucho mejor. O sea, de repente todo se equilibró, ¿no? Y realmente aparecieron los depredadores y bueno.
En cuanto a la biodiversidad, pues evidentemente un ecosistema hecho de manera artificial, donde se estaba priorizando además la biodiversidad del mismo, pues presentó unos índices de biodiversidad brutales, ¿no? Lo que hice fue buscar bibliografía de sistemas que podrían compararse, ¿no? Entonces me fijé en un estudio de estudio de biodiversidad de bosques tropicales en sistemas, era un bosque tropical que había sido generado por la actividad ganadera, ¿no? Que había sido destruido y se había como reforestado, ¿no? Restaurado. Y los valores de biodiversidad 30 años después pues eran 83 y 3,28. 83 de riqueza específica, que significa el número de especies diferentes de árboles, de especies vegetales, y 3,28 que implica si hay muchas especies que dominan sobre otras, ¿no? En plan, pues sí, hay muchos tipos de especies, pero en verdad hay 200 washingtonias y una cosa, una especie diferente, ¿no? Entonces, los ecosistemas que son muy biodiversos se les presume que son los bosques tropicales, suelen tener valores de equidad de más de 5 y bueno, en el caso de nuestro bosque lo superaba y la riqueza específica también. A mí esto no me sorprende, evidentemente, pues tú tienes la decisión de meter ahí todo lo que tú quieras, pues puedes meter 1000 especies si quieres, ¿no? Pero bueno, es un valor que está ahí, o sea, el bosque de alguna manera biodiverso. Lo que sí me sorprendió y me gustó fue observar que tenemos mucha diversidad específica biodiversidad específica de aves, ¿vale? Nosotros en nuestros ratillos libres, sobre todo Rumen, que es un poco más el friki de los pájaros, pues instalamos una cámara trampa en los focos de agua y algunos estudios de observación y pudimos ver que la diversidad era muy elevada. En este caso, comparé la diversidad con ecosistemas como que podían ser similares, ¿no? Porque no había tampoco estudios con los que comparar de otro tipo. Entonces lo comparé con la diversidad de la platanera del sur, de un ecosistema de cardonal tabaibal y del casco urbano, ¿no? Que serían como los tres ecosistemas así como más parecidos, ¿no? Y bueno, la riqueza específica del bosque era más elevada. Con respecto a la producción, evidentemente no pude calcular la producción del bosque, así que me limité a calcular la producción potencial, ¿no? Dado que teníamos el inventario de todo lo que habíamos plantado y rebuscando y de aquellas especies que encontré la producción media, sobre todo a nivel de frutales, era muy complicado encontrar pues cuánto produce un manzano de media. Pues no, muy complicado, ¿no? Pues más o menos pude encontrar algunos datos del ministerio referentes además a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es donde nos encontramos, y pude hacer un estudio aproximativo del potencial productivo que podría llegar a tener el bosque. Aún así, de las 96 especies de frutales, solo encontré datos de 41, o sea que hay como 50 y pico especies que no están contabilizadas en este estudio, ¿no? Sobre todo especies tropicales raras, ¿no? En plan fisalis o cositas así que nunca han sido cultivos como productivos, que no existen referencias a nivel de ni la Universidad de México ni en ningún sitio en el que buscas. Entonces, bueno, de hortalizas, la producción potencial estimada serían unos 300.000 kilos por hectárea, ¿vale? Estamos hablando de kilos por hectárea y año. Comparada con el tomate de invernadero, que vendría a ser como el cultivo más rentable a nivel productivo y más intensivo de las islas, tenemos unos datos de unos 100.000 kilos. En algún sitio encontré 200.000, producciones de 200.000 kilos, pero creo que era como producción súper intensiva de 4 ciclos sin descanso, una cosa como que no es comparable a lo que estábamos haciendo nosotros. Y con respecto a la fruta, aún excluyendo del estudio la mitad de los frutales que tenemos, pues se veían datos básicamente que comparas con la platanera, que es como la especie más productiva, pues producíamos potencialmente, el bosque debería de tener mayor capacidad de producción de fruta que una platanera. Bueno, ya si se compara con un manzano o con un aguacate, como veis ahí, pues ya la diferencia es mucho más grande. Sin embargo, por la característica sucesional del bosque, no podemos hablar de producción potencial de árboles y hortalizas como si todo fuese a estar en producción constantemente todo el tiempo, ¿no? Aquí os pongo un poco el diseño que hice para hacer el estudio de un poco el pronóstico de la evolución del sistema, ¿no? Si inicialmente tenemos árboles frutales pequeños que no están produciendo, ¿no? El nogal incluso tarda 8 años en ponerse a producir, y tenemos más espacio para las hortalizas y más sol. Con la progresión del bosque y de los estratos del bosque, pues tendremos esta situación, ¿no? En la que la producción de hortalizas prácticamente es sucedida por la producción de frutales. Y entonces, pues bueno, hice este cálculo, ¿no? Calculando más o menos en qué año entraría en producción cada especie de frutal y cuánto tiempo tardaría la huerta en dejar de existir.
hizo una aproximación de cuánto produciría el bosque anualmente cuando ya fuese un sistema como, ¿no? como evolucionado, donde tenemos los frutales en producción y la huerta ya prácticamente no está. Y el cálculo aproximado sería pues de unos 200.000 kilos de fruta y verdura mezclado por año, por hectárea y año. ¿Vale? Si sumamos una hectárea de plátano y una hectárea de tomate intensivo, como estoy diciendo, la producción sería menor que la del bosque, ¿vale? Con esto no quiero decir que el bosque vaya a producir eso, ni quiero que se entienda eso, pero sí que es verdad que se puede esperar o se puede utilizar esta cifra como cifra de referencia para ver cuánto de productivo es el bosque en un futuro, ¿no? Mirar los cálculos reales cuando se empieza a producir y compararlos con estos cálculos. Pero teóricamente, a nivel de plantones de individuos insertados dentro del sistema, se produciría bastante más, ¿no? Con el añadido de que el bosque además produciría plantas medicinales, madera y su propia materia orgánica y sería prácticamente totalmente independiente de insumos, salvo por el agua, ¿no? Y bueno, esta sería como la evolución, ¿no? Pues a medida que baja la producción de verdura y se iría incrementando la producción de frutales y así sería un poco la progresión. En conclusión, pues bueno, las conclusiones que saqué es que efectivamente el bosque abastecía de servicios de apoyo, ¿no? En cuanto que se daban ciclaje de nutrientes, era sumidero de biomasa y por tanto de carbono, y había presencia de diversidad de hábitats y biotopos, ¿no? Incluyendo tanto los biotopos urbanos, ¿no? O sea, los edificios, el cemento, como las zonas verdes, como las zonas acuáticas, que dan una diversidad de hábitats que a su vez da diversidad de biotopos. Alta biodiversidad de flores, fauna y flora. Y también calcule un índice que se calcula mucho para los ecosistemas urbanos, que es el índice de funcionalidad, y daba resultados muy elevados también. Que este índice lo que te viene a decir es, por muy grande que sea un paisaje que tú hayas construido, un espacio verde, si no es funcional, no atrae a la fauna y no atrae la biodiversidad ni la sostiene, ¿no? Y si el índice te sale positivo, significa que sí que atraes biodiversidad y además la sostienes, ¿no? Y eso fundamentalmente venía determinado por la diversidad de árboles que había presente y de arbustos. Servicios de abastecimiento, bueno, pues hay alta diversidad de especies productivas y alimentarias, o sea, este sistema bien manejado y de manera inteligente y consciente podría ser un abastecedor de alimentos brutal, ¿no? Y bueno, aparentemente una mayor productividad de rendimiento y rendimiento económico, ¿vale? Mejora de propiedades del suelo, incremento de la eficiencia del uso de agua y bajo uso de insumos. Por último, me gustaría hacer mención al elemento social, ¿no? Tengo que decir como dato que de las 11 personas que trabajaron durante todo el año con nosotros, 3 de ellas, por ahora que yo sepa, han alquilado una huerta comunitaria para ponerse a trabajarla. Justo hace un par de días uno de los chavales, el Miguel, nos mandó un vídeo con su huerta, que además la estaba haciendo de manera agroforestería, ¿no? Incluyendo árboles y tal, y es espectacular. Y bueno, sobre todo de que la idea de que la gente que participaba en esos planes de empleo no tenía por qué tener ligación necesariamente con la agricultura, pues hizo que se enriqueciese mucho la transferencia de conocimiento. Pues yo trabajaba con señores y señoras mayores que llevaban toda la vida trabajando en el campo, además, que me enseñaron muchísimo, ¿no? Y que éramos capaces de hacer una transferencia de conocimiento. Yo te traigo la teoría y las herramientas para hacerlo, pero tú eres el que tienes el libro de instrucciones, enséñame a mí, ¿no? Y bueno, también a raíz de este parque pudimos participar de una manera muy puntual, gracias a Nacho, un compañero, en un instituto de la zona y hacer un pequeño bosque también en su recinto de 10 metros cuadrados, ¿no? Donde nos pusimos a plantar allí con niños de 4 años, que fue bastante increíble. Y bueno, en general creemos que las opiniones o lo que se respira, lo que nosotros hemos respirado siempre en el parque y no hemos hecho ningún estudio, pero ninguna encuesta, pero creo que es bastante compartido. Creo que en general las personas que trabajaron allí trabajaban muy a gusto, al aire libre, en un contexto de coronavirus, mascarilla, etcétera, que venían contentos a trabajar y que había como un muy buen, no sé, como que hubo un proceso de empoderamiento bastante chulo, ¿no? Teniendo en cuenta que hubo gente, no sé, yo me acuerdo de Omar de Guasimara, que se alquilaron un huerto, que eran mujeres que trabajaban en hoteles fundamentalmente, ¿no? Que con la crisis del coronavirus pues habían estado mucho tiempo en paro. Y se alquilan una huerta y empiezan a cultivar, ¿no? Cuando ellas nunca habían hecho ese proceso. Entonces, bueno, yo creo que el proceso de empoderamiento es bastante potente.
Por último, pues bueno, la reflexión de la necesidad de estudiar el sistema, ¿no? Nosotros desde el principio hicimos mucho hincapié y de hecho así lo hicimos recogiendo datos y haciendo estudios, la necesidad de tener que hacer un seguimiento y un estudio del sistema, ¿no? Si el sistema, si hay problemas con el arbolado, si hay exceso de consumo de agua o si hay árboles que no se dan bien y que hay que eliminar o lo que sea, ese debería ¿no? de hacerse un estudio y un seguimiento para poder ir ajustando el sistema a las circunstancias cambiantes, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Para hacer una gestión adaptativa, ir reanalizando para seguir implementando. Y bueno, esto es para conocer el valor real del sistema, para reducir los prejuicios y para hacer un manejo estandarizado que pueda, pues, exportarse de alguna manera. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar. Siento la chapa, así que ahora si queréis preguntarme alguna cosita, pues estoy a vuestra disposición.